Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos a este tiempo devocional, este espacio que tenemos cada mañana para entrar en la presencia del Padre, para adorarlo, para meditar en su palabra, para entregarle todas nuestras cargas, todo nuestro ser, ponerlo delante del Padre, delante de Dios. Yo quiero invitarles a que continuemos el estudio de la palabra de Dios ahí en la primera carta del apóstol Juan, casi al final de la Biblia. Y vamos a continuar hoy estudiando en el capítulo 2. Vamos a estudiar hoy en el capítulo 2. Hay que anotar que la connotación histórica donde nos escribió el apóstol Juan. El apóstol Juan era en este momento el último de los apóstoles vivo. Estamos hablando que esta carta se escribió casi al finalizar el siglo I. O sea que estamos hablando de que Juan era un anciano más o menos de unos 90 y tantos años, o a lo mejor ya tenía los 100. Estamos hablando de que ya estaba el siglo para terminar. Y bueno, hay una particularidad cuando los siglos terminan. Yo no sé si usted lo recuerda, cuando estaba finalizando el siglo XX, que estábamos llegando al final de ese año 99, como todo el mundo pensaba que el mundo se iba a acabar. Todo el mundo estaba pensando que el mundo se iba a acabar, que todo se iba a desbaratar, que las computadoras iban a echar chispas, que, mejor dicho, que los aviones iban a caer, que esto iba a ser el acabose. Más o menos algo así estaba sucediendo en ese final del primer siglo. La iglesia se había ido llenando poco a poco de ideas, de doctrinas, se iban tergiversando las palabras esenciales de la doctrina y de la teología original que el Señor había instaurado. Ya habían salido nuevas generaciones de discípulos, nuevas generaciones de siervos de Dios, y desafortunadamente se iba creciendo la iglesia con esa cizaña que el Señor mismo nos dijo ahí en el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que hace el apóstol Juan? Contraatacar esas doctrinas, contraatacar esas falsas creencias. Esta carta está dirigida a los discípulos, a personas que ya creían, que ya eran creyentes, pero que de alguna forma se habían desviado en ciertos conceptos de la fe cristiana. Y aquí es donde viene que él habla mucho de andar en luz. Él habla mucho utiliza palabras claves como la luz, el pecado, el amor, la fe. Utiliza estas palabras y utiliza una palabra que me llama mucho la atención: hijitos. Hijitos porque somos hijos. O sea, es una palabra tierna con la que quizá el Señor se refiere a nosotros también, porque eso es lo que somos para Él. No somos cualquier persona, somos hijitos amados. Y ahí vemos el amor tremendamente grande y fuerte del Padre. Vamos a mirar a partir del versículo 15. El día de ayer estuvimos hablando en el capítulo 2 de que Cristo es nuestro abogado, de que Cristo es nuestro representante delante del gran juez. Él es el que intercede por nosotros. Dice aquí que Él es la propiciación. Él es el que nos representa, el que nos justifica, el que saca razones para decirle al Padre que nos perdone, el que intercede por nosotros todo el tiempo. Luego nos habla del mandamiento nuevo, que es encaminado a amarnos unos a otros y a cumplir ese mandamiento.
ese mandamiento de que si el amor de Dios está en nuestra vida, pues manifestémoslo y mostrémoslo amando a otras personas. Pero mire lo que dice a partir del verso 15. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí vemos en estos 3 versículos cómo prácticamente se inicia otra sección. Póngale cuidado, nos habla del mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, no está hablando de un mundo físico, no está hablando del globo terráqueo, no está hablando de como muchos han malinterpretado esta palabra. Está hablando de un sistema espiritual que poco a poco se ha ido instituyendo. Ahora, ¿quién instituyó ese sistema? Ese sistema espiritual fue instituido por el mismo Satanás desde el momento de su caída, desde el momento de que Dios lo echó de los cielos y se quedó en la tierra reinando. Ahora, ¿qué es lo que él hace? Seducir. ¿Qué es lo que él hace? Seducir al hombre. Y aquí esto nos conecta directamente con el episodio de Adán y Eva. Como ahí en Génesis 3, ese Satanás utilizó la serpiente y vino a seducir a través de un árbol muy bonito, muy hermoso, muy deseable. Dice la Biblia que ese árbol era codiciable a los ojos. O sea, él vino a mostrar. Ahora, no quiero decir con esto que Satanás hizo el árbol, no. Esos árboles los hizo Dios y los puso Dios ahí. Pero ¿qué hizo Satanás? Tal vez vino y le mostró a Eva, a Adán y a Eva: mire lo bonito, mire lo hermoso, mire lo jugoso, el fruto, mire, o sea, les vendió esa idea, los sedujo para que desobedecieran a Dios. O sea, el mundo es un lugar de seducción, y aquí lo explica en Primera de Juan. Aquí lo explica en qué consiste ese mundo, y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ese sistema codiciable que te aleja de Dios. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. El ejemplo de un hombre llamado Lot. También lo encontramos ahí en el libro del Génesis, por ahí sobre el capítulo 14, 15, 16, por ahí. Lot era un sobrino de Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham obedeció y salió de ahí, y Dios bendijo a Abraham mucho. Abraham era un hombre muy bendecido porque adoraba a Dios, porque tenía a Dios como primero en su vida. Abraham construía altares. Pero un buen día Abraham lo hacía, pero Lot no tenía eso en su corazón. Mientras Abraham le creía a Dios, Lot veía otra cosa. Y llegó un día en que el camino de Lot y el camino de Abraham se separaron. O sea, Abraham es el tipo de persona carnal. Es el tipo de persona carnal, el tipo de persona que está viendo lo material. De hecho, cuando se separan, dice la Biblia que Lot se fue y codició, o sea, escogió las llanuras más bonitas y dijo: uy, aquí puedo cultivar ganado, aquí puedo criar ganado, aquí puedo cultivar los mejores cultivos. Seguramente se imaginó todo en función de lo material. Y dice que terminó en Sodoma y en Gomorra, en esa ciudad que ofrecía lujo, que ofrecía placer, que ofrecía, o sea, la ciudad civilizada, entre comillas. Y allá fue a parar. Y eso fue su ruina también. Entonces miremos que el mundo tiene que ver con la seducción. Y mire lo que dice aquí: no améis al mundo. ¿Qué le está diciendo Dios a usted hoy? No ame las cosas del mundo. No ame las cosas del mundo. No anhele estar en el mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? Eso nos lo explica aquí en los próximos versículos. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora procede a explicar: porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es el mundo? Entonces mire lo que dice: los deseos de la carne, dice los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Mire, la carne siempre está en sentido contrario al espíritu. Y eso es como cuando, imaginémonos que usted tiene, que ustedes, esto se lo digo a los que tienen o han tenido mascota en casita. Tenemos un perrito en la casa, nuestra amada mascota. Pero el perrito está enseñado a comerse su comida. Y cuando usted está comiendo, el perrito está ahí en su rincón, en su lugar, echadito, descansando. Pero un buen día usted, algo le pasa en su cabeza y está comiendo un pedazo de pan y le dice al perrito: ay, vea, tenga, le doy un pedacito de pan. Y el perrito viene porque siente el olor. Usted lo llamó y viene. Y al siguiente día, el perrito ya no va a estar tan tranquilo ahí en su lugar. ¿Por qué? Porque ya sabe que cuando usted se sienta a comer, algo le da. Y así empezamos un proceso. Y cuando usted menos piensa, ya el perrito, cuando usted se sienta a comer, ya no está en su lugar, sino que está siempre a su lado mirándolo, esperando a que usted le dé. Más o menos así funciona la carne. Así funciona la carne. Nuestra carne funciona por esos instintos, los instintos del placer. Entonces, cuando usted le suple un placer, siempre va a querer más. Siempre va a querer más. Siempre va a querer que usted le dé ese placer. Y nunca se va a saciar. Y cuando usted alborota ciertas cosas en su vida, siempre su carne le va a estar pidiendo. Y siempre esos placeres van contrarios a los propósitos de Dios. Placeres como a nivel sexual, por ejemplo. Placeres a nivel de la comida. Hay cosas que no podemos comer, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el comer dulce, digamos. El comer cosas dulces. Eso genera un placer en nuestro paladar, en nuestra mente, en nuestro interior. Eso genera un placer. Pero claro, usted va saciando ese placer y lo sigue saciando y el cuerpo le va pidiendo más. Esos son los deseos de la carne. Esos son los deseos de la carne. Entonces el mundo primero busca saciarte los deseos de la carne. Luego dice los deseos de los ojos. El ojo no se sacia de ver. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Mire, todo eso tiene que ver con el mundo. El mundo te está vendiendo todo ese sistema. Y el mundo es el lugar donde vive Satanás. Es el lugar donde vive el diablo. Y el diablo va siempre en contra de las cosas y de los propósitos de Dios. O sea, terminas alejado de Dios. Cuando amas al mundo, siempre terminarás totalmente separado del Padre, porque estás entrando en el terreno del enemigo. Mire, todo esto es el mundo. Y aquí lo dice la palabra clara: no ame al mundo. Porque el que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces miremos que aquí hay una primera lección en nuestro devocional del día de hoy. ¿Qué tanto está usted todavía pegado a las cosas del mundo? ¿Qué tanto está usted todavía pegado a los placeres? ¿Qué tanto está usted todavía anhelando ir a lugares prohibidos? ¿Qué tanto está usted por ahí anhelando tener amistad con personas totalmente alejadas de Dios? ¿Qué tanto está usted todavía en su corazón anhelando que se acabe la cuarentena para irse a una discoteca? Como cristianos, mire, yo le digo, como cristianos, ese no es lugar para un hijo de Dios. No es lugar para hijos de Dios. Ya tenemos que estar en otra dimensión y en otro
y en otro nivel de vida. Y aquí nos está diciendo, no ame las cosas del mundo, ya. Y si usted ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y luego sigue diciendo en el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos a ver que aquí empieza a tocar un punto que es clave y que es a lo mejor un poquito enigmático para muchos. El tema del anticristo. Yo sé que el tema del anticristo, de pronto se nos ha metido mucho miedo, se nos ha metido mucho temor, muchas historias acerca de quién es este personaje que va a aparecer, que nos lo dice en el Apocalipsis, que va a venir una época en que esta persona va a aparecer y va a tener un tiempo de dominio, digamos así, sobre la tierra, que va a ser algo siniestro. Pero primero no nos condicionemos. Yo sé que muchos de pronto en algún momento tuvieron la oportunidad de ver la famosa película de la profecía, ¿verdad? Que lo mostraba toda la imagen del anticristo y todas estas cosas tan siniestras. Mire, quitémonos de la cabeza esto. ¿Tiene algo de realidad? Sí, pero no toda. O sea, vamos a ceñirnos a lo que dice la Biblia. Pero lo que nos dice aquí en el versículo 18 y 19 no es precisamente no nos está hablando de esa persona que va a venir, aunque la persona o las personas que van a ser conocidas como el anticristo van a venir, claro, van a llegar en su momento, van a aparecer, pero aquí está hablando de otra cosa. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Mire, una vez más, acuérdese que cuando empezamos el tema de estas fiestas hablamos de ser entendidos en los tiempos. Una vez más aquí nos está enseñando y nos está diciendo, mire, estamos en el último tiempo. Estamos como cuando en un partido de fútbol el árbitro después de los 90 minutos da un tiempo de reposición, ¿verdad? Queda 1, 2 minutos o 3 minutos y ya pasan esos 3 minutos y se acabó el partido. Bueno, nosotros estamos más o menos en un tiempo así. Estamos en los últimos minutos. Estamos en esos últimos minutos, quizá en esos minutos de reposición que el árbitro está dando, como ese tiempo de espera. Así estamos.
Estamos viviendo los últimos minutos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora usted tiene que aprovechar. Dice, ya es el último tiempo. Nos dice aquí, hijitos, ya es el último tiempo. Estamos en el último minuto del partido. Ahora, ¿usted qué va a hacer? Hay muchos, yo viendo los partidos de fútbol, yo veo dos actitudes en los jugadores de fútbol. Unos que ya se ven cansados y simplemente esperan por ahí parados en una esquina del campo a que los minutos y los segundos pasen porque ya están reventados y no pueden más. Y otros jugadores que tienen sus fuerzas hasta el último minuto y hasta el último minuto atacan y hasta el último minuto hacen lo que tienen que hacer. Seamos de esos que hasta el último minuto hacemos lo que tenemos que hacer. Y de hecho muchos partidos de fútbol se han ganado en el último minuto, en los minutos de reposición. Muchos partidos, muchos campeonatos se han perdido en ese margen tan pequeñito. Mire, aquí nos está diciendo que ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo, dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahora, ¿qué es anticristo? Miremos que aquí esta palabra está compuesta de dos palabras. Cristo, que ya sabemos que es nuestro Salvador, que es el que murió en la cruz por nosotros, que es el escogido de Dios, el Mesías, y la preposición anti, o sea que tiene que ver con estar en contra. Eso significa anti, que estar en contra. Entonces, ¿qué es la palabra? La palabra anti se utiliza mucho también en este tiempo. Entonces, utilizan mucho, usted ve en las noticias la famosa palabra antisistemas o antitaurinos, por ejemplo, los que están en contra de esas prácticas de los toros. Anti significa estar en contra de algo. Entonces miremos que aquí este término de anticristo dice que han surgido muchos anticristos, o sea, muchas personas que están en contra de la doctrina de Cristo. Eso sí lo estamos viendo hoy en día. Y hoy en día el sistema político, el sistema de pensamiento, pues podríamos decir que es un anticristo. ¿Por qué? Porque nos están llevando a alejarnos de la fe y a decirnos que eso de Dios nada. O sea, se está proliferando mucho el ateísmo. Se está proliferando mucho. Y ese es el sistema del anticristo. Ese es el sistema del anticristo. Dice, por eso conocemos que es el último tiempo. O sea, el último tiempo, los últimos tiempos son precedidos de esa corriente de pensamiento. De que no creas en Cristo, de que aléjate de Él, de que todo esto es mentira, de que todo esto es una fábula. Mejor confía en las cosas del mundo, en lo científico, en lo que se puede ver, en lo que se puede comprobar. Este es el mundo del anticristo. Entonces dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Mire, aquí nos está diciendo algo, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y una vez más aquí tenemos que tener claro una cosa, y es que no todas las personas que están reunidas en una iglesia son cristianos. Hay muchas personas que tienen esa falsa creencia, y yo le invito a que usted hoy abra sus ojitos y entienda esto, porque hay muchas personas que han patinado con que piensan que todos los que están dentro de la iglesia son unos santos, que todos los que están dentro de la iglesia tienen unas vidas cambiadas y unas vidas transformadas. Entonces, claro, por ahí de vez en cuando aparece uno que hace una cosa totalmente diferente o vive en contra de los principios de Dios, defrauda a alguno, dice malas palabras, hace cosas totalmente. Entonces, claro, esos son los cristianos. Si vea a los cristianos, esa gente que va a esa iglesia, véalos cómo viven. No se equivoque. No podemos hacer generalización de todos. Hay personas que aún estando dentro de la iglesia no son. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo a nosotros nos enseñó que dentro del reino de Dios hay trigo y hay cizaña.
Y aquí nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Mire lo que está diciendo aquí Juan. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Que hay personas dentro de la congregación, dentro del reino de Dios, que nunca han sido tocados por el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿usted de cuál es? ¿Usted de qué tipo de persona es? La pregunta es esa. Vamos a llevar todo esto a analizar y a mirar qué tipo de personas somos. ¿Somos o no somos? Y entonces aquí cuando encontramos el término anticristo, pues a veces nos erizamos la piel y nos llenamos de miedo y todo. Pero hay muchos anticristos dentro de la iglesia. Muchas personas que no confían en la divinidad de Cristo. Muchas personas que no creen. Y dice aquí en el versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Versículo 22, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mire, aquí lo está aclarando. O sea, Juan no está hablando de una persona que va a venir y va a marcar a todo el mundo con la marca de la bestia y todo eso. No, está hablando simplemente del espíritu del anticristo. Y más adelante, en el capítulo 4, lo aclara un poquito más. Pero dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y dice el versículo 24 y el 25, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Y aquí nos empieza a aterrizarnos. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Mire, porque lo que suele suceder en la vida de un cristiano, es que al principio se nos enseñan fundamentos espirituales, unos fundamentos básicos. Pero en la medida que van pasando los años, nos vamos llenando de doctrina, nos vamos llenando de ideas, de mañas, digamos así. Y entonces todas esas cosas pervierten la fe. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia. Recordemos que estamos hablando de que Juan estaba viviendo más o menos en el año 90. O sea que habían pasado más o menos unos 60 o 70 años después de la muerte, la resurrección y el ascenso del Señor. 70 años habían pasado. O sea, ya habían pasado varias generaciones. Ya quizá la generación, todos los apóstoles ya habían muerto. Lo único que quedaba vivo era Juan. Habían pasado varias generaciones. Y en esas nuevas generaciones se había tergiversado mucho la fe. Por eso Juan viene y dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. O sea, vuelva otra vez a la raíz. Ahora, ¿qué sucedió? Quiero aprovechar estos minutos, este minutico que me queda, para decir, mire, que en la medida que avanzó el tiempo, la iglesia se alejó de su raíz. La iglesia se alejó de su raíz, de su origen. Recuerde que la iglesia empezó con una raíz hebrea, con una raíz judía. Pero ¿qué pasó? En la medida que fue avanzando, se fue creciendo un odio y un rechazo hacia lo que es judío, hacia lo que es hebreo. Fue creciendo tanto una brecha entre los judíos y los gentiles, que terminaron los gentiles dominando la iglesia y odiando a los judíos y odiando todo lo que viniera de los judíos. Entonces miremos cómo se perdieron muchas costumbres, con las que venía la iglesia, y se cambiaron. Y en la medida que fue avanzando el segundo siglo, que ya estábamos aquí a las puertas de entrada al segundo siglo, sí que se cambiaron cosas, se llenaron de doctrinas, se llenaron de ideas, y sobre todo siguieron con la ideología de que tenemos que alejarnos de lo judío, tenemos que alejarnos de eso,
fuera. ¿Por qué? Porque los judíos mataron al Señor y nosotros no queremos saber nada con eso. Y se fue armando un abismo. Poco a poco se fue haciendo cada día más grande hasta que llegamos a nuestros días, y lo que nos llegó en nuestro conocimiento de la Biblia y de la iglesia es una cosa totalmente diferente al original. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está diciendo lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Mire qué bonito. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, nos lleva otra vez, no se le olvide, las bases. Y aquí es donde viene la clave, que no se nos olvide el sermón del monte. Y quiero terminar con esto ya para que oremos. Que no se nos olvide que el Señor Jesucristo inició su ministerio en una montaña. Y le invito a que vaya otra vez al sermón del monte, suba otra vez al monte de las bienaventuranzas. Y deje que el Maestro, que el Santo Maestro, el Señor Jesús, nos enseñe otra vez cómo tenemos que amar, cómo tenemos que vivir nuestra fe, cómo es. Vamos a orar. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu inmenso amor y bondad, por tu fidelidad, por tus misericordias y tus maravillas sobre nuestras vidas, mi Señor. Gracias, Padre de los cielos, porque tú mismo hoy has hecho una advertencia, Señor, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ayúdanos, Padre de los cielos, a desconectarnos cada día más de esas cosas mundanas, de esa mundanalidad, Señor, de ese mundo que cada día nos ofrece llenar placeres, nos ofrece la vanagloria de la vida, nos ofrece esos deseos de los ojos. Ayúdanos cada día, mi Señor, a estar en tu presencia y a desconectarnos de todo ese sistema que lo único que quiere es alejarnos de ti, Señor, separarnos y hacernos caer en tentaciones, hacernos caer, mi Señor, en pecados. Padre bueno, hoy yo te quiero pedir que seas tú protegiéndonos y guardándonos, mi Señor, de esos anticristos, de esas personas que quieren negar la deidad de Cristo, que quieren alejarnos de quién es el Mesías. Padre bueno, yo te pido que hoy protejas y guardes nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a permanecer en el mandamiento que es desde el principio. Que nos ayude, Señor, a ir otra vez a la raíz, a las raíces de nuestra fe. Yo te pido que hoy reveles a tus hijos, a cada uno de tus hijos, cuáles son las verdaderas raíces de nuestra fe y que nos permita seguirlas, que nos permita, Señor, enraizarnos en ellas y no alejarnos, mi Señor. Padre, vemos que en la iglesia del primer siglo sucedió que en la medida que fue creciendo y fue avanzando el tiempo, se fue llenando de doctrinas, se fue llenando de ideologías, se fue llenando de muchas historias, de muchas fábulas, hasta pervertirse por completo, mi Señor. Saca de nuestras vidas todo razonamiento, toda idea falsa, Señor, toda mala enseñanza. Y ayúdanos cada día a permanecer en ti, Señor, a conocerte cada día más y más y más a ti, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos. Te pido que cada momento hables a nuestros corazones, a todo nuestro interior. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en esta mañana. Protégenos y guárdanos. Protege y guarda la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia, Señor. Y ayúdanos cada día a alabarte y adorarte. En el nombre precioso de Jesús, te amamos y te bendecimos. Amén y amén.